Anécdota, primeras veces frileando. Me pasaba a mí que me da mucha inseguridad al principio. Creo que eso es algo que a todos nos pasó las primeras veces frileando o trabajando en general. Fue tirarme la pileta y fue animarme cuando vi una oportunidad. Hoy lo veo en retrospectiva y digo, se nota que es un trabajo de alguien que es muy principiante. Pero bueno, sabiendo que vas a equivocarte, animarse y aprender. Que lo más importante no sea lo que piensa el otro o la mirada del otro, sino lo que vos pensás de vos y lo que vos querés lograr en vos. Hola y muy bienvenidos a Archivo Guardar Como, un podcast para creativófilas. Freelance. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Bueno, vamos por este nuevo capítulo número 12. Voy a presentarte con nuestra carpetita para que vos extraigas el tema de este capítulo. Dale. Ya quedan, no sé, un poquito. Ah, no, quedan. Me encanta este tema, es workflow. Ok. Pero más que el tema, me gusta lo que dice. Anécdota, primeras veces frileando. Uf. Hay que hacer memoria. Ok. Yo hablé una vez una anécdota de una de las primeras veces que freeleé en el capítulo del el freelance se equivocó. Hablé de una vez que me equivoqué, uno de mis primeros trabajos freelance. Es verdad. Así que después de este capítulo pueden ir a verlo. Sí, ahora está buenísimo ese capítulo. Yo creo que me acuerdo incluso de mi primer trabajo de freelance, que fue crear una marca para un salón. Era Tattoo Parlor, algo así. No sé, salón de... Bueno, no recuerdo ahora el nombre. Y me habían pedido crear una especie de etiqueta, logo, pero también me habían pedido como una especie de stick, para hacer un sticker gigante en la vidriera. Yo nunca había hecho algo así impreso gigante. O sea, mi primer laburo haciendo eso fue como, wait, tipo, no, o sea, sentía que no podía hacerlo y al final lo hice y estuvo re bueno. Pero fue muy buen trabajo ese. Para ser el primero, digo, la persona fue muy correcta, me pagó súper bien, como que no hubo ningún problema, solo que me pasaba a mí que me da mucha inseguridad al principio. Creo que eso es algo que a todos nos pasó las primeras veces frileando o trabajando en general, con mucha inseguridad por el miedo de, ay, no sé si lo voy a poder hacer, ay, nunca lo hice, ¿no? Miedo a lo nuevo. Sí, la primera vez tiene mucho que ver con animarse y tirarse a la pileta, obviamente teniendo algún tipo de experiencia previa, digamos. Suponete, yo la primera vez que hice un trabajo freelance fue un trabajo también de diseño gráfico sobre todo, y yo ya había hecho algunas cosas en la facu, no es que nunca había hecho algo de diseño. Obviamente también fue tirarme a la pileta porque era la primera vez que hacía un trabajo así. Fue medio como aprovechar una oportunidad que vi que un conocido había puesto en Twitter, creo, que los diseñadores me están queriendo cobrar mucho, no sé qué. Y yo dije, bueno, esta es la mía porque yo estoy estudiando, soy todavía inexperto por ser estudiante, digamos. Le puedo cobrar barato, si él está buscando algo barato. Y vos ganabas y yo ganaba porque era una buena experiencia de primer trabajo freelance. También era para un salón de belleza, tipo donde hacían manos y te hacían uñas y no me acuerdo qué otras cosas más, pero como de esa onda. Y le hice un logo, le hice unas tarjetas como con descuentos y con como una tarjeta medio VIP que tenían, ponele. Creo que era un header y una imagen de perfil para Facebook, ponele, una cosa así, porque en ese momento Instagram todavía no había explotado. Pero poner que era un conjunto así de piezas que como primer trabajo freelance de diseño está buenísimo porque fue un desafío armar todo un sistema. Tuve mis errores también, de hecho, recuerdo ahora que él había mandado un plotter de esmerilado para la... Plotter, yo dije sticker hoy, era plotter. Era eso. Había mandado un plotter de esmerilado para la vidriera, había mandado uno de esos y una parte me había quedado descentrada. Y me quería cortar los huevos. Fue tirarme la pileta y fue animarme cuando vi una oportunidad. Hoy lo veo en retrospectiva y digo, se nota que es un trabajo de alguien que es muy principiante. Pero bueno, sabiendo que vas a equivocarte y que es muy probable que te equivoques, mejor dicho,
animarse y aprender. Sí, o sea, son las primeras veces. O sea, igualmente, como digo, en todos los capítulos, básicamente, siempre vamos a equivocarnos. Y las primeras veces son así. O sea, donde aparecen las preguntas, interrogantes, tipo, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que cobrar? ¿Cuánto? Aparecen incluso cuestiones del otro lado que no las conocías hasta que aparecieron, ¿no? Las primeras veces son para eso, para descubrir el mundo, en este caso, este mundo freelance de creativos y de diseño. Sí, lo que decías de cuestiones del otro lado. Yo recuerdo en mi experiencia, la primera vez que trabajé con una agencia, que es la misma de la anécdota del capítulo 1, que a mí me pasaba que por vergüenza había cosas que no me animaba a preguntarles, como que suponía que ya las tenía que saber yo, hasta que de repente alguien me dijo, pero eso, preguntáselo. Claro. O sea, incluso recuerdo también un diseñador más experimentado que me decía, no, pero eso te lo tienen que dar ellos, ¿eh? Y yo no me animé, como de la inexperiencia, no de decir, ay, no quiero molestar o no, qué sé yo. O no querer quedar como un pelotudo, claro. Que en realidad no es eso. O sea, es la experiencia que tenés. Digo, porque a mí me pasó muchas veces de, no quiero quedar como una pelotuda ante esta situación, entonces mejor, no sé, no digo, no pregunto, y al final eso es terminar siendo más boludo, porque sí. La verdad que es mucho más sencillo preguntar, y también reconocer que uno tiene el recorrido que tiene, y que tal vez si no llegaste todavía a un recorrido muy alto, bueno, es el recorrido que tenés, sí. Y es para agradecer también. Sí. Comparando esas dos experiencias que nombraba, la primera fue un negocio particular de un conocido, entonces por ahí no me generaba tanta presión, pero la otra fue una agencia que ya era una agencia con recorrido, con clientes grandes, qué sé yo, eso me generaba como cierta cagazo de, ay, quiero quedar bien ante esta gente, ponele. Como vos decías, siempre termina siendo mejor preguntar, aunque sea una pregunta boluda, porque si no, es mucho más probable que cometas errores graves, digamos, sí. siendo principiante. Pienso que las primeras veces freeleando tienen mucho de lo primario, en el sentido de, tal vez son las veces en las que somos más infantiles, en muchos sentidos. Sí. Entonces, también es una oportunidad para aprender, y siempre, como decimos siempre en los capítulos, para ir anotando qué es lo que uno quiere hacer, qué es lo que uno quiere lograr, y aflojar con la situación de, tendría que ser de tal manera, tendría que hacer tal cosa, o qué va a pensar el cliente si ¿no? Como que eso es muy infantil, y eso yo creo que es, y eso pienso que es muy de esas primeras veces freeleando. Sí. Que no nos sirven esos pensamientos, a eso voy. Sí sirve preguntar, sirve también preguntarse si uno quiere hacer lo que nos ofrecen, lo que sea. Tal vez las primeras veces freeleando aparecen esas situaciones gracias a que uno se propuso algo antes. Eso también es re oportuno, es buenísimo. O sea, algo que quiero aportar es que lo más importante no sea lo que piensa el otro o la mirada del otro, sino lo que vos pensás de vos y lo que vos querés lograr en vos. Totalmente. Y eso no solamente en las primeras veces, ¿no? En general. Sí. Y para un poco desarticular la cuestión de hay que va a pensar el otro, si es posible, hasta podemos usar a nuestro favor la cuestión de que somos principiantes. En mi caso fue así, la agencia con la que trabajé sabía que yo todavía era estudiante, entonces no es que yo me equivoque, los iba a tomar como, no, ¿cómo puede ser que se equivoque un profesional? No, saben que era principiante, y de que me equivoqué fue parte de lo que también fue considerado, digamos, del lado de ellos. Igual se aparece alguien que te dice así como, no se puede equivocar, tipo como que de alguna manera arma eso, es como que... Bueno, sí, lo quiero ver a esa persona en lo que hace, a ver si se equivoca o no se equivoca. Claro, pero, un poco que para... ¿Qué apoyarse también en conocidos que hagan algo similar. Preguntarle a personas que hagan algo similar
A mí particularmente, si viene un editor de video, un diseñador o alguien principiante y me pregunta, yo encantado de responderle todo lo que me diga. Tipo, he ayudado a personas con sus trabajos de la facultad, he ayudado o he enseñado como truquitos o cositas que a un principiante le hacen mucha diferencia y que yo las aprendí con el tiempo, y yo, que por ahí tengo un poco más de experiencia, me encanta. Tipo, tal vez no todo el mundo le va a encantar, pero es muy probable que sí, porque si nos dedicamos a esto, porque nos gusta, porque hay un millón de otros trabajos que son más fáciles y más cómodos, y como hemos pasado por ahí de la inexperiencia de ser principiante, también, al menos a mí en particular, no quiero hablar como si hablase por todos, pero me toca también una fibra de yo pasé por ahí y te quiero ayudar, y en gran parte también por eso estamos haciendo este podcast. Así Sí, que si alguien nos está escuchando y nos quiere preguntar algo, total. bienvenido sea. También voy a decir algo que es sacarse rápido el cartel de principiante, porque también conozco personas que por la idea de, uy, no, todavía no tengo experiencia o tengo muy poca experiencia, se acomodan a ese lugar, y eso es un mal lugar. Está muy Porque bueno lo que estás diciendo. colgarse el cartel de principiante hace que no vayas a otro lugar. Otro lugar como, por ejemplo, crecer. Otro lugar que sea mejor que el que tenés, que el que te acomodaste, ¿no? Que es incómodo salir de ese lugar cómodo. No colgarse el cartel de principiante implica reconocer que falta recorrer, que falta mejorar, que falta ir hacia otro lugar mejor, que aún no estás ahí aún, y por eso tenés que continuar recorriendo. En cambio, si te colgas el cartel de principiante y vas por el mundo con ese cartel porque hiciste 2 laburos y todavía te crees principiante, porque no sos capaz de decir, che, tal vez hice un laburo y era principiante, pero ahora ya hice otro. O di tales pasos, entonces ya no soy principiante, estoy haciendo otros pasos. Si no te sacás el cartel de principiante, no solo que no mejoras ni creces, sino que los demás también te van a tratar así. Claro. Y ahí aparecen un montón de problemas típicos, personas que quieren cagar a otras, personas que pagan poco. Digo, tampoco es creérsela full, tampoco es quedarse con ese cartel de principiante. No es lo mismo que lo que vos estás diciendo, ¿no? Obviamente, vos estás diciendo otra cosa, vos estás diciendo respecto a ayudar a esas personas que recién están arrancando. Claro. Yo digo bueno, también hay un momento hay que avanzar de ese lugar. Está re bueno lo que estás diciendo, porque no es lo mismo ser principiante que darse cuenta que a uno le falta recorrer y aprender ciertas cosas, porque siempre le va a faltar recorrer y aprender ciertas cosas, porque siempre hay margen para mejorar y crecer. Entonces, si porque veo que me falta tal cuestión o tal conocimiento o tal experiencia, me creo principiante, va a pasar de eso que decís de no me saco el cartel de principiante, y es problemático. Yo puedo salir del lugar de principiante aún reconociendo que me falta recorrido y que me falta aprendizaje. Totalmente. Esa diferencia me parece clave, está buenísimo que lo hayas traído. Sí, y ahí también se abre una puerta de, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo considero que no es principiante? Entonces, y que aún no logré y quiero lograr. Sí. Entonces, digo, porque yo he pasado por ahí muchas veces. Por ejemplo, voy a decir cosas medias pavotas, pero que como ejemplo sirven. Yo veía que a la hora de hacer un presupuesto, tal vez lo hacía así nomás. Digo, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer a la hora de presupuestar? ¿De qué lugar me quiero poner? ¿Qué tipo de presupuesto quiero dar? Son todas preguntas que hacen a ir a un lugar diferente del que uno ya está. Entonces, es posible salir de ese lugar de principiante también con preguntas, queriendo mejorar. Obviamente, si no querés salir de ese lugar, no se te van a ocurrir las preguntas, no, Claro. o sea, vas a quedar chiquito. Lamentablemente pasa eso también. De hecho, muchas personas les pasa eso. Se quedan chiquitos por quedarse cómodos en lo que ya tienen, lo que ya saben, en lo que ya son también, y en el lugar en el que están, porque, bueno, por las comodidades, lo que sea. Y esas preguntas vienen, o más que vienen, uno conviene que se las haga desde un comienzo, pero también, sobre todo, considerando las experiencias que uno va teniendo. Es decir, si vos tuviste tus primeros trabajos, a partir de esos primeros trabajos, hacer esas preguntas, y eso hace que tengamos con qué para movernos y corrernos de ese lugar de principiantes. Si yo, después de ese primer trabajo con la agencia, que no me animaba a preguntarle ciertas cosas, yo no me corría de ese lugar y seguía con ese miedo,
seguí en ese lugar de principiante. Entonces, a partir de esa experiencia y haber reconocido eso, o sea, esto es una anécdota real, tipo yo diciéndome a mí mismo, yo voy a hacer todas las preguntas que tenga que hacer, aunque quede como un pesado, pero yo voy a hacer todas las preguntas que tenga que hacer porque yo quiero hacer mi trabajo bien. Y yo quiero considerar, yo quiero evaluar que mi trabajo lo hice bien, y para hacer mi trabajo bien, tengo que sacarme todas las dudas. Si al cliente le resulta pesado, bueno, llegará un momento en el que seré menos pesado porque aprendí más. Pero mientras tanto, bueno, quedaré más pesado, pero haré mi trabajo bien y conforme con lo que hice, más que conforme, satisfecho con lo que hice. Y bueno, tuve que hacerme tuve que tener ese momento conmigo mismo de decir, me pasó esto y de ahora en adelante no quiero repetirlo. Y con ese movimiento di un paso de correrme del lugar de principiante. Es una decisión a tomar, eso de, bueno, hasta acá, las excusas, o lo que sea o el miedo ante tal situación, igual miedo siempre va a haber, pero me refiero a frenarnos ante eso hasta acá. Decir, bueno, hasta acá hago eso, ahora ya está, ya pasé esa instancia, ya atravesé eso, ya lo viví. Bueno, ahora voy a animarme a tal vez eso que tal vez antes no me animaba, a hacer las preguntas que antes no me animaba, o lo que sea que a cada quien le suceda, le atraviese, lo que sea. Sí, totalmente. Y haciendo esas cuestiones con las que nos corremos del lugar de principiante, también nos damos como razones a nosotros mismos para creernos que ya no somos principiantes. Digo, si yo tengo un conmensurable de, ok, pero ahora hago esto que antes no hacía, ahora ya no hago esto que antes sí hacía, ya me corrí de ese lugar, o me estoy corriendo de ese lugar de principiante, como confirmarse a uno mismo de que uno mismo ya no es principiante. Y para eso es necesario dar esos pasos. Cuando te estaba escuchando y me acordé de algo que una vez me dijeron que me aporta muchísimo, pero muchísimo, que tal vez yo en esa situación no me animaba a algo porque me creía que aún no estaba a la altura de eso. Entonces, claro, si yo me doy razones para no estar a la altura, es una manera de nunca hacer. Esa cuestión de nunca animarse, etcétera. Claro. Y lo que me aportaron fue, bueno, si vos consideras que no estás a la altura, ponete a la altura. Punto. Claro. O sea, ponte a la altura. Y también sabiendo de entrada que no es que va a llegar ese momento que digas, sí, ahora sí, ya estoy a la altura. No es tan así, eso es medio fantasía, o mejor dicho, eso es medio imaginario, pero sí proponerse estar en una altura mejor, estar en un nivel mejor, y entonces sí animarse a... Es una decisión y que no es una cuestión automática ni es sencilla. Total. Es a pensarlo y decir, bueno, dale, sí, voy, lo hago. Y es una decisión, eso es importantísimo, porque si no está esa idea de un día va a llegar el momento. Ay, sí, es re común. No, bueno, algún día voy a saber, algún día voy a poder, algún día cuando tenga... Ya empiezan los motivos, como 50 millones de clientes, 50 millones de experiencia, y no funciona así. Recuerdo una vez que uno de mis primeros trabajos, también freelance, todavía yo muy inseguro, recuerdo una vez estar como si te dijese 4 o 5 horas mirando tipografías para decidir una tipografía para algo y guardando tipografías y pensando, no puedo parar porque puede ser que haya una mejor que yo todavía no vi, y seguir viendo 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 y seguir viendo. Claro, en eso yo lo que estaba haciendo era posponer la decisión de es esta, que sería arriesgarme a poner a lo que sería tomar la decisión de ok, quiero ponerme a esta altura, ok, es esta. Y hasta que un momento alguien me dijo, pero en un momento tenés que decidir una, porque si no vas a estar buscando para siempre. Claro. Y me dio una cachetada al ego eso, porque es claro, puede ser que haya una tipografía mejor o que yo todavía no vi, pero si no tomo la decisión de ok, es esta, con el riesgo que eso conlleva, voy a seguir mirando tipografías toda la vida y nunca voy a llegar a cuál es la tipografía, porque no existe la mejor tipografía, así como no existe ese momento que, listo, ya está, ahora sí. Claro, sí, uno si quiere puede estar insatisfecho toda la vida. O sea, claro. Tomar la decisión de dar ese paso, aún reconociendo que seguramente podrías hacerlo mejor que lo que ya hiciste o tenés o lo que sea, o estás. Digo, también se puede aplicar la versión de uno, o sea, me animo a hacer tal cuestión o me animo a atravesar algo que tal vez normalmente no haría
seguramente lo podría hacer mejor, pero lo importante no es hacerlo mejor exactamente, sino atravesar esa cuestión y dar ese paso. Sí. Dar ese paso soportando que siempre algo va a faltar. Sí, siempre te vas a equivocar, siempre le vas a encontrar algo. Sí. Pero ser el insatisfecho eterno es de lo peor. Y te puede mantener en el lugar de principiante. Claro. No, todavía no, porque no sé qué. La cuestión de animarse a dar el paso es fundamental para atravesar esas primeras veces frileando y correrse después de ese lugar de principiante. Apoyarse en personas que tengan una experiencia en algo similar. Siempre preguntar, siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte, a enseñarte o lo que sea. Saber que siempre algo va a faltar, que nunca llega el momento de, bueno, ahora sí. Sí, digo que a mí me sirve mucho pensar la equivocación como una oportunidad y no algo con lo cual enojarme o sentirme mal. Pensar las equivocaciones y los errores como oportunidades con los cuales uno anotar, che, me equivoqué en esto y entonces quiero mejorar, es muchísimo mejor que decir, no me tendría que haber equivocado, no me puedo equivocar, o fulano se equivocó, no se puede equivocar. O sea, creo que hacer eso es de lo peor. En cambio, pensar en, che, las equivocaciones son una oportunidad, es wow, es muy, muy diferente. Y si alguien es un experto es porque pasó por un montón de esas oportunidades, de esas equivocaciones que transforman aprendizajes. Y que todos, aunque sean muy expertos, es que no se equivocan, van a seguir equivocándose y también son humanos con errores y con agujeros. Totalmente. Bueno, cuéntenos sus experiencias frileando por primeras veces. Si son principiantes y quieren preguntarnos algo, son bienvenidos. Nosotros felices de ayudar y aportar todo lo que podamos y lo que esté en nuestra experiencia. ¿Vos querés aportar algo más? No, estoy bien. ¿Estamos bien? Sí, súper. Bien, bueno. Gracias. Nos vemos el lunes que viene.